yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex embajador de Nicaragua en Washington, ex canciller de la República, con él vamos a estar hablando básicamente alrededor de la situación en los Estados Unidos y Nicaragua. Vamos a estar hablando alrededor de la Cumbre de las Américas, que se ha vuelto el eje de discusión y debate en Latinoamérica alrededor de lo que podrá suceder ahí o de lo que va a suceder ahí, la expectativa alrededor del actuar de Maduro, alrededor del actuar de Nicaragua. También he hablado con esto. Vamos a preguntarle a canciller si le conviene a Nicaragua, o le conviene al presidente Ortega ir o no a la Cumbre de las Américas. Si le conviene, si va a seguir manteniendo la posición como mantuvo ahorita en la última sesión de la OEA, donde Nicaragua se abstuvo de votar en contra de una resolución que iba en contra de Venezuela. Vamos a estar hablando también alrededor de cómo valoró él la atención de Nicaragua en la OEA, y vamos a hablar con él alrededor de las herramientas que tienen en los Estados Unidos para presionar a Nicaragua, las diferentes herramientas, los diferentes mecanismos que puede usar. Vamos a estar hablando alrededor también cuáles son las herramientas y los mecanismos que tiene Nicaragua para defenderse de los Estados Unidos. Vamos a hablar con él alrededor si estará haciendo efecto o no estará haciendo efecto la campaña que ha iniciado, que cierta gente del sector privado ha estado mandando mensajes a Washington, inclusive yendo a Washington, para que en vez de que se aplique la NICA Act aquí en Nicaragua, si se quiere sancionar y ponerle presión al presidente Ortega, que se sancione a través de la Global Magnitsky Law, y que de esa manera los daños colaterales son menores. Vamos a estar hablando alrededor cuál es el ritmo que va a actuar Washington con Nicaragua. Mientras tanto, en este momento voy a preguntarle a él también qué significado hay o qué mensaje político, si es que hay alguno. Tenemos en este momento una delegación del subsecretario de Estado de Agricultura de los Estados Unidos, que supuestamente en un momento dado antes iba a venir a Nicaragua y que no vino. Ahora está en Guatemala con una delegación de 50 inversionistas norteamericanos estudiando y explorando la posibilidad de invertir en Guatemala. Estamos hablando de la embajadora de las Naciones Unidas, embajadora Gili, está en Honduras, tocando diferentes temas de seguridad, la lucha contra el tráfico, contra el narcotráfico en Honduras. Y por Sudamérica anda el ex embajador Tom Shannon, que ya anunció su retiro, pero mientras no tome posesión la nominada para su secretaria de Latinoamérica, del hemisferio, él va a seguir en sus funciones, anda en Sudamérica, alrededor de él, tocando los temas y mejorando las relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamérica. Y mientras tanto, Nicaragua solo la está viendo pasar. ¿Qué significado hay alrededor de ese tema? Antes de entrar con él, sí, yo creo que todos los sectores debemos sonar una campanada de alarma y ver cómo podemos contribuir para evitar que siga aumentando los femicidios aquí en Nicaragua. Todos estamos claros que las madres son sagradas, las esposas son sagradas, las hijas son sagradas, todas las mujeres, en fin, son sagradas. Y hay madres que están siendo asesinadas, esposas que están siendo asesinadas, hijas que están siendo asesinadas, y los femicidios van en aumento en este país. Algo no está funcionando bien. Algo debemos de hacer como sociedad, como pueblo en general, para ayudar a evitar que esto suceda. No basta con decir que esto es responsabilidad del gobierno o que esto es responsabilidad de un sector. Echándole la culpa a alguien no se resuelve el problema. Debemos de buscar la manera de cómo juntos, gobierno, sociedad, el pueblo, la población en general, trabajemos para evitar esto, porque es sumamente peligroso ver cómo va aumentándose los femicidios
y cada vez más violentos. Entonces creo, hago un llamado que nos hagamos llamado todos nosotros a reflexionar y a ver cómo podemos ayudar. Y las entidades, las instituciones del gobierno a cargo de esto, las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en esto, deberían de hacer más foros, de publicar, de hacer un llamado, de ver, de una alerta, cómo podemos entre todos ayudar a evitar que esto suceda. Por otro lado, quiero felicitar, ayer tuve la oportunidad de ir al Terraza, Club Terraza, fui a practicar, a conocer el nuevo boliche, el nuevo bolerama que se hizo en el Terraza, que no tiene nada que envidiarle a ninguno de ningún otro lado del mundo, para felicitar a César Augusto y felicitar a Mario Medrano, que están manejando el Terraza, y las alternativas y las diferencias que hay ahí son excelentes. Así que ahora, por un lado, tenemos a felicitar siempre a Juan Bautista, que maneja el country, el golf, como uno de los mejores campos de golf que hay en Centroamérica. Y a felicitar a César Augusto porque el Club Terraza definitivamente tiene enormes opciones para hacer varias cosas. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego distribuidos por Casa MacGregor, distribuidor exclusivo de marcas reconocidas a nivel mundial. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con bombas accionadas con motores de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. ¿Somos? Somos la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con un campus de 38 manzanas de extensión. ¿Qué queremos? Que nuestros estudiantes aprendan guiados por nuestros mediadores digitales. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos continuidad educativa con tecnopedagogía para que su aprendizaje sea fácil y eficiente. Un título con conocimiento es igual a éxito. No te preocupes, son Munkel. En Ópticas Munkel tenés un año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián, ¿te acuerdas cómo se llama la playa a la que fuimos el año pasado? Playa Jardín. Nunca viajamos en las vacaciones. Quiero ir a un lugar exótico. Ay, estamos soñando. ¡Claro que no! Ya nos aprobaron el préstamo personal del BDF. Amor, para vos querer es poder. Si querés algo, solicita tu préstamo personal BDF. Preaprobación en minutos, sin fiador y tasa preferencial. BDF, simplifícate. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte del programa. Les recuerdo a todos ustedes que este programa lo puede ver en YouTube, y lo puede ver en YouTube en vivo, o lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. Y le invitamos
a que se suscriban a nuestro canal de televisión en YouTube, Jaime Arellano de la Nación. Se van a YouTube, Jaime Arellano de la Nación, y van a ver un cuadrito que dice suscribirse. Usted se suscribe y de esa manera pasa a ser parte directa de ver el programa, recibir el programa todos los días y pasa a ser parte de la gran familia de Jaime Arellano en la Nación. Doctor Aguirre, bienvenido al programa, gusto saludarlo nuevamente, amigo. Muy buenos días y te felicito por ese carro que andás ahora, Jaime. Ya tenía rato. Pero tener rato es tenerlo escondido, pues. Ese es para tu gira al norte o al Caribe o a algún lugar así. Para tener... O a la playa. Para de cuándo ir a la playa. Temas... Muy rápidamente, porque tenemos agenda llena, ¿verdad? Solo quisiera saludar a una persona que es ciudadana norteamericana, regresó a nuestro país hace algunos meses, está jubilada acá, es una de esas personas que nos ayudaba a mantener al país, ¿verdad?, con las remesas que enviaba y que ahora está en este país. Estoy seguro que está viendo el programa. O sea que saludo a Victoria Cruz Requenes, que sé que está viendo este programa. Y ahora ya estoy a tus órdenes para tu agenda. Cumbre de la América. Se ha vuelto el tema de debate. El presidente Maduro sigue insistiendo que va a ir. Pero y además de las presiones internacionales hacia Venezuela y la convocatoria de las elecciones, en vez de Venezuela bajar, el presidente Maduro, en vez de bajar el gas, más bien le echa más leña. Ahora... dando a conocer que van a elegir una nueva asamblea también en estas elecciones de abril, anulando prácticamente la que está aquí, ya que no va a participar. La oposición decidió no participar, exceptuando por un evangélico que no es conocido y que de repente salió a luz pública. Al mismo tiempo le agrego la pregunta: Nicaragua sorprendió a muchos que este viernes, en una sesión especial que había de la Organización de Estados Americanos, se tocó y se sacó un pronunciamiento condenando las elecciones, la convocatoria de las elecciones que se estaban dando en Venezuela y haciéndole un llamado de que la anule y vuelva a convocarla en los tiempos que sea conveniente y con la participación de todo el mundo. Nicaragua se abstuvo, ¿verdad?, de votar. Lo que sorprendió mucho. Yo aquí desde el programa felicité al presidente Ortega por empezar a actuar como debía actuar, como un estadista pensando en Nicaragua, a pesar que yo sé que su sentimiento y su corazón decían que debía apoyar a Maduro. Su comentario. Bueno, primero empecemos un poquito poniendo o dándole contexto a la Cumbre de las Américas. Esta es una criatura de Bill Clinton. Cuando él era presidente de los Estados Unidos, él buscó realmente cómo estrechar las relaciones con los países latinoamericanos. Es más, durante los años que él estuvo de presidente, siempre tuvo un embajador especial para la América Latina. El primero de sus embajadores fue su jefe de Estado en la presidencia, McClarty, y el segundo fue un ex gobernador de la Florida. Y estas personas eran, digamos, los primeros entre los pares de todo el aparato político norteamericano a cargo de Latinoamérica y ubicado en la Casa Blanca y no en el Departamento de Estado. La primera cumbre fue en Miami en el año 1994 y fue para celebrar la democracia en Latinoamérica, porque en ese momento, y recuerdo muy bien, aunque no estuve ahí, pues que lo pasaron hasta por la televisión en los Estados Unidos, el hecho de que Bill Clinton dijo que por primera vez en muchísimo tiempo toda la América Latina, con excepción de Cuba, estaba disfrutando de gobiernos democráticamente electos. Pero también estaba una dimensión económica, Jaime. En ese entonces la globalización era muy bien vista y entonces Bill Clinton decía que había que firmar un tratado de libre comercio, no solo con Canadá y México, como es el NAFTA, sino con todos los países de la América Latina, el famoso ALCA. Y este tratado de libre comercio latinoamericano con los Estados Unidos fue uno de los
objetivos principales de las primeras cumbres. Ahora, han pasado 7 cumbres regulares y una extraordinaria. O sea que la que viene ahora en Lima es la 8ª. Y esa cumbre se va a celebrar el 13 y el 14 de abril. Su lema, Jaime, porque cada una de estas cumbres tiene una consigna, un lema, un eslogan. Y el de este es gobernabilidad democrática frente a la corrupción. O sea que se conserva el compromiso de la cumbre de las Américas para con la democracia representativa, que siempre ha sido uno de los pilares de ella. Pero desaparece prácticamente el tema del libre comercio, por razones obvias, y el tema de la corrupción asume una posición de mucha visibilidad en esta cumbre. Ahora, ¿cómo son estas cumbres? A mí me tocó, Jaime, muy brevemente asistir a 2 de ellas. Una como embajador, la segunda que fue en Santiago en el año 1998, en donde Bill Clinton llegó. Pues esa fue su segunda y su última cumbre. Y lo que yo más recuerdo es la reunión a puerta cerrada de las delegaciones de los jefes de Estado o jefes de gobierno de todos los países que asistieron y una delegación muy pequeña que acompañaba al jefe de Estado. En ese caso, yo era embajador en Washington y como la percepción existía en ese entonces y es válida todavía, que este es un mecanismo que tienen los Estados Unidos para proyectar interés en Latinoamérica, a mí me tocó asistir a esa reunión. Estuvo Hugo Chávez allí. Y lo más interesante es que Hugo Chávez abordó un tema que vos tocaste recientemente con Noel Vidaurre. ¿Por qué no está Cuba? No está Cuba en esto. Porque es lo que decía, Hugo Chávez lo que decía, y con mucha pasión allí, era que Cuba era miembro del hemisferio, que este debería ser una cumbre hemisférica. Él estaba queriendo darle un contexto o un corpus a la cumbre que no era la original, porque acordate que hizo hincapié Clinton en Miami de que este era el club de la democracia, ¿verdad? Y recuerdo que en esa cumbre en particular, el que prácticamente rescata a Clinton de los ataques muy fuertes, muy persuasivos de Hugo Chávez Frías es Arnoldo Alemán, porque muchos de los otros jefes de Estado latinoamericanos guardaron silencio durante este intercambio. La segunda cumbre que a mí me tocó asistir fue la de Quebec en el año 2001. Esa fue una de las que más se recuerda porque hubo una gran cantidad de manifestaciones en las calles de Quebec en contra de la globalización, en contra de temas de libre comercio. Seguían los Estados Unidos buscando en ese momento, ofreciéndonos a los países latinoamericanos incorporarnos a un tratado de libre comercio hemisférico. Ya para eso entonces nosotros estábamos empezando a trabajar el DR-CAFTA, ¿verdad? Debe ser una pregunta. Sí. Porque he estado... ayer debatí con Noel Vidaurre alrededor de este tema. Y no es defendiendo a Venezuela. Usted mencionó ahorita algo que me llamó la atención, que creo que es un argumento más hacia mi punto de vista. Usted dice, lo interesante de esta cumbre es que se reúnen los jefes de Estado solos. Ahí no hay prensa. No hay prensa ni no hay nada. Sí. O sea, es como un cónclave. Ahí se dicen las cosas, se dicen sus verdades. Así es. ¿Verdad? Sin que nadie, eso es lo más interesante. Sin que nadie se dé cuenta. Sí. Ok. Mi punto de vista es, y eso debe ser muy efectivo, porque se desahogan y se aclaran muchas cosas. ¿Qué gana si la comunidad internacional anda buscando una salida pacífica para Venezuela? ¿Verdad? Lejos de movimientos armados, etcétera. Lejos de la prensa y que realmente se puedan decir las cosas, sin que haya costo político o beneficio político. ¿Qué mejor tener a Maduro sentado en esa reunión del solo presidente
y que todos los presidentes le caigan encima y empiecen a hablar y a razonar con él y a negociar con él y a buscarle una salida a esto. Y diciéndole ahí mismo también las consecuencias de lo que te puede pasar si no haces caso. Entonces, no es más eficiente, ¿verdad?, eso que decirle a Maduro no llegué. O sea, está claro que dentro del punto de vista de beneficios políticos, el presidente del Perú y todos los demás presidentes dicen no, que no llegue, porque nosotros somos los arrechos y él se está portando mal, pero para hacer algo efectivo, uno, y dos, termino con este otro argumento. Usted decía ahorita, estos son para los presidentes o los países que fueron electos democráticamente. Inicialmente. Maduro todavía hasta el momento, Maduro no ha entrado a la ilegalidad. Él fue electo en un proceso electoral que algunos lo cuestionaron, ¿verdad?, pero la oposición al fin lo aceptó. Entonces, él es un presidente legalmente electo. Él no es un presidente que ha llegado a través de marulla al poder. Entonces, o sea, todavía ese argumento es, no sé por qué, o sea, yo lo que digo es, como que pierde impacto en la Cumbre de las Américas, o sería mucho más efectiva si lo dejan llegar, lo sientan y le hablan claramente, sin los medios de comunicación, sin que él pague costos políticos, ni que nadie le saque costos políticos. Bueno, solo déjame terminar con lo interesante de la Cumbre de Quebec. Allí nace la Carta Interamericana Democrática. Y recuerdo que, de nuevo, el protagonista más importante ahí no era el presidente Bush que estaba, sino que Hugo Chávez Frías, que era una persona carismática, una persona que por su proyección personal, su carisma personal, era el que más interés despertaba en este diálogo pues cerrado. Y recuerdo que él sacó de su bolsillo la nueva Constitución Bolivariana de Venezuela, en un librito pequeñito. La idea de publicar después la Carta Interamericana Democrática en un librito pequeño, que yo en varias ocasiones lo he traído aquí, nace de la Constitución teóricamente bien sencilla que había aprobado Venezuela. Pero en esta cumbre prácticamente muere la iniciativa o ese objetivo inicial, que era crear un tratado de libre comercio, porque se vio por las manifestaciones en las calles de Quebec y por la renuencia, la falta de interés de muchos países latinoamericanos en entrar en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, de que esta parte de los objetivos iniciales de la cumbre no iba a llegar a nada. Ahora, quiero decirte, Jaime, que vos mencionaste que están pasando una serie de cosas. La Nikki Haley llega a Honduras, Tom Shannon anda en una gira por Latinoamérica, que te aseguro que de nuevo es un insumo para la cumbre de Lima, a como fue la visita de Tillerson hace 2 o 3 semanas, ¿verdad? Mencionás que el subsecretario de Agricultura de los Estados Unidos anda visitando varios países de América Latina, incluyendo países centroamericanos, y no está viniendo aquí en Nicaragua. Y vos concluiste que todas estas son señales, ¿verdad? Porque de hecho estamos, en cuanto a la situación de los países que podríamos llamar no democráticos de la cuenca del Caribe, en una suerte de guerra de señales, ¿verdad? Entonces, para mí, podríamos decir que la decisión del Grupo de Lima, creo que son 18 países, entre los cuales están los principales países de Latinoamérica. No estamos hablando de las islitas del Caribe. Estamos hablando de México, estamos hablando de Brasil, estamos hablando todos los pesos pesados. Estamos hablando del Perú, estamos hablando de Chile. Los países más adelantados y más grandes de toda Latinoamérica cierran filas alrededor de la decisión de Pedro Pablo Kuczynski de no invitar a Maduro. Es posible que Maduro efectivamente haya sido electo presidente democráticamente en Venezuela, pero todo lo que ha hecho después de eso ha sido un intento
de borrar la democracia representativa del mapa político venezolano. Vos mismo acabas de decir que ahora no solo está hablando de una elección, creo que es en el mes de abril, como una semana después de Lima, ¿verdad? Porque él lo que quería era llegar ahí, tomarse fotos. Hay una foto icónica que se toma al final, y él quería aparecer sonriendo pues con Trump y todos los otros. Por lo menos eso es lo que dice tu amigo Oppenheimer, ¿verdad? Pero iba tal vez para montar una cumbre popular en las calles de Lima, que se hubiera robado todas las cámaras y el show allá en Lima, Perú. Pero con esta acción de los países latinoamericanos, que obviamente cuenta con el respaldo de Canadá y de los Estados Unidos, lo que hicieron ellos fueron decir, miren, aquí hay de hecho una ruptura del orden institucional y constitucional en Venezuela, posterior a la elección de Maduro. La constituyente, que se establece como un contrapeso y como una instancia, según Maduro y el gobierno actual de Venezuela, superior a la de la Asamblea Nacional o el Congreso de ellos. El hecho de que vayan a ir a unas nuevas elecciones de la Asamblea Nacional, el hecho es que ya las elecciones en Venezuela dejaron de ser lo que eran antes. El hecho es que ese país está pasando por la crisis socioeconómica más grande que sufre cualquier país, digamos, nuestro continente, ¿verdad? Y no vamos a entrar en el rosario del nivel de inflación, etcétera. Yo creo que justifican un deseo de enviar una señal, incluso al pueblo de Venezuela, de que no están solos, de que no se va a invitar a este club de supuestas democracias, pero digo supuestas porque más adelante vamos a añadir un punto más, y es Cuba, ¿verdad? Yo creo que es la razón por la cual Pedro Pablo Kuczynski, no solo, sino que de acuerdo con los jugadores principales de la OEA, decidieron de hecho excluir a Nicolás Maduro. Yo no estoy diciendo que no está justificado. Mi pregunta es, a usted que tiene enorme experiencia en esta parte diplomática, ¿cuál es más eficiente? ¿Qué es más eficiente? ¿Qué trae resultados? ¿Dejar a Maduro fuera o llevarlo adentro? Y decirle en una mesa de reunión, sin medios de comunicación y sin todo, mirá, si seguís por este camino, los Estados Unidos, te voy a dejar de comprar petróleo y te voy a dejar de vender petróleo. Esto va a significar tanto para vos. Y que le diga al Brasil, mirá, yo que te compro petróleo y que además te vendo comida, te voy a dejar de hacerlo y el crédito que tenés no lo voy a ocupar. Colombia, te voy a hacer, y cada uno le va poniendo sobre la mesa los costos que va a tener si sigue por ese camino, sin que haya medios de comunicación. Y él asumiendo y él tomando una posición, no de gallito, que la tiene que hacer frente a su pueblo y frente a la Cámara, pero sino de realidades. Y entonces decir, busquemos una salida a esto. Mira, eso creo yo que es más eficiente que dejarle decir, no vengas aquí, y no estoy diciendo que no esté justificado. Es justificable. La pregunta es, ¿qué es más eficiente? Esa es mi pregunta. Si someter esta política de excluirlo versus una política de incluirlo y presionarlo, el valor agregado, creo yo, es mayor si no lo dejas llegar. Porque de nuevo le estás mandando un mensaje al pueblo venezolano, tanto en el país como en la diáspora creciente venezolana, en Colombia, en los Estados Unidos, en Panamá, de que la comunidad internacional hemisférica está con ellos y en contra de Maduro. Te vuelvo a repetir lo que dijo Oppenheimer. Llega Maduro allá y es perfectamente capaz él de montar una cumbre paralela, popular, en las calles. Es más, teóricamente, él podría llegar en el avión de Morales, por ejemplo, que es uno de los que lo está apoyando a él incondicionalmente en este momento. Y una vez puesto en Perú, podría o pasar la desgracia que lo expulsen a él, o se podría
reunir en el Jirón de la Unión y montar ahí una cumbre paralela, acompañado de todos los medios de comunicación, porque a los medios les gusta el espectáculo, ¿verdad? Ahora... lo sacaron, lo expulsaron. Bueno, pero ya... Es cuestión de... Pero para mí, porque me dice usted, en este juego de señales, es muy importante... Pero usted la señala al pueblo. Si el pueblo de Venezuela... Al pueblo y a todo el pueblo de Venezuela está bien claro. Si el pueblo de Venezuela está bien claro, si aquí Chávez no estaría en esta posición, si el MUD no hubiera cometido el enorme error de una vez que ya tenía controladas las calles y tenía la gente en las calles, de bajarse de ese y dividirse, e ir a negociar con el gobierno, que fue el gravísimo error, fue un gol tremendo que metió Maduro. Ya Maduro no estaría todavía en el poder, pero como se desmantelaron y se dieron las calles cuando la tenían. Pero en fin. Para mí, mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que la oposición venezolana dio un ejemplo de valentía, de persistencia, cuando durante un largo periodo y con muertos y derramamientos de sangre en las calles, durante un periodo de ¿cuánto fue? 2 semanas o algo así, ponía cientos de miles y hasta millones de personas en las calles en Caracas y en diferentes ciudades venezolanas. Yo creo que hubo un agotamiento de la oposición. Ahora, yo creo que con o sin lo de Lima y la presencia de Maduro allí, la bomba atómica ya sabe él que podría llegarle, no en la forma de una invasión militar de los norteamericanos, eso no está en el tapete, a pesar de que algunos oficiales del gobierno no lo excluyen. La bomba atómica, vos la mencionaste, y es el hecho de que los Estados Unidos o deje de comprarle el poco petróleo que ahora produce Venezuela, porque antes de venir acá chequeé y ahora solo están produciendo la mitad de lo que se producía el año antes que llegase al poder Hugo Chávez. Ahorita están en 1,6 millones de barriles por día, sino que tal vez incluso no venderle a Venezuela productos derivados de petróleo que los venezolanos necesitan, porque ellos no pueden operar, digamos, sus vehículos, para darte un ejemplo, con crudo, ellos, sobre todo el crudo venezolano, que es de muy mala calidad, es muy pesado. Muy rápidamente, Cuba fue invitado por primera vez a la cumbre de Panamá y llegó Raúl Castro, pero eso fueron otros tiempos, estaba de presidente Obama, él estaba en una política de apertura y acercamiento ya a Perú. ¿A Perú no fue invitado? Al Perú creo que está invitado. La gran pregunta para mí de la cumbre del Perú es quién va a ir y cuál debería de ser la posición de Daniel Ortega. Entonces volvemos a lo mismo, entonces entonces no estamos midiendo todo el mundo con la misma vara. Si le está permitiendo a Raúl Castro que llegue y no se le permite a Maduro, cuando todos están al mismo nivel, ¿verdad? Porque ahí no hay democracia, ahí no hay libertad, ahí no hay nada en Cuba. Entonces no hay consistencia. Bueno, ahora viene el presidente Ortega. Sí. Y antes de ir al corte, porque íbamos a ir al corte, pero antes de ir al corte toquemos el tema. Ajá. Vamos a hacer el corte a las 7:40 entonces. ¿Le conviene al presidente Ortega ir? Bueno, primero quiero decirte una cosa. Al igual que vos, yo creo que la decisión de Daniel Ortega de abstenerse en esta reunión de la Comisión Permanente de la OEA, cuando se estaba abordando el tema de la postergación de las elecciones venezolanas, fue una señal muy, muy importante que manda Daniel hacia la comunidad latinoamericana y hemisférica, pues, y sobre todo a los Estados Unidos. A mi criterio, Jaime, mucho más importante que la destitución de facto de Roberto Rivas. Es decir, en este caso, yo creo que las declaraciones del representante permanente Alvarado de Nicaragua en la OEA se escuchó en todas partes, porque hubo un grupo de 5 países, incluyendo Venezuela, que votaron no a la resolución. Nicaragua fue uno de los, creo que son 8 países que dijo nos abstenemos.
Y aunque después se haya dicho que Nicaragua lo hizo porque veía ilegítimo, ilegal y contra el derecho internacional, la cuestión está, lo que queda para la posteridad es el voto nicaragüense, que fue a favor de la abstención. Y para mí eso fue una muestra, un actuar conforme a los intereses nacionales de Nicaragua, que son diferentes a los intereses personales de Daniel o la familia Ortega Murillo. Y por eso, el día que eso ocurre, me llamó Jackson acá del 100% Noticias y me pidió mi valoración, y yo dije que yo creía que era una movida acertada, y felicité a Daniel por ese actuar. O sea que las señales van y vienen. Ahora vamos hacia, le conviene ir a la cumbre de las Américas. Supongamos que no va, pues no va, Maduro no hace nada, no va, y es puro bluff. Entonces, uno de los que se va a sentir incómodo, o podría sentirse incómodo, es el presidente Ortega, porque está hablando de gobernabilidad y corrupción. Dos temas que es cuestionable aquí en Nicaragua. Democracia y corrupción. Democracia, porque aquí llevamos 4 procesos que han dejado mucho que desear. Y corrupción, Nicaragua acaba de ser puesta en el ranking como el segundo país más corrupto de Latinoamérica después de Venezuela. Menos transparente. Menos, bueno. Que es diferente, ¿verdad? Bueno. Transparencia es una cosa y es la comadrona de la corrupción. Pongámosle pues, menos transparente, pero también es un país donde el sector empresarial, teóricamente el mejor aliado que tiene el presidente Ortega, dice que su principal problema es la corrupción en este país. Entonces, ¿qué vas a ir a hablar de Nicaragua? ¿De la lucha contra la corrupción o la transparencia o la democracia? Ahí no tiene nada que hablar. Bueno, yo creo que una de las cosas que debe estar ponderando ahorita Daniel es qué hacer. Ir o no ir. Ahora, él no ha ido a todas las cumbres de las Américas que le han tocado a él como presidente. Él fue a 2. Él fue a la de Trinidad y Tobago, y vamos a ver cuál fue la otra, que fue también a Panamá, donde llegó Raúl por primera vez, pero no fue a Cartagena. O sea que él puede decir, yo he sido inconsistente y puedo seguir siendo inconsistente, puedo decidir a cuáles voy y cuáles no voy. Para mí lo más interesante es que todavía no sabemos a estas alturas del juego si Trump va a ir o no. Porque a todas las cumbres hasta la fecha ha ido el presidente norteamericano. Es el saludo a la bandera del presidente norteamericano con su vecindario, ¿verdad? Que es el continente americano. Ahora, Trump no ha dicho que va a ir. Y yo no descarto de que Trump decida no ir. Y mandar a su vice. Y mandar ¿cómo se llama? A su vicepresidente, que él ha designado como el encargado de los países al sur del Río Bravo, ¿verdad? Ahora, eso le quitaría mucho brillo. No porque Trump es Trump, sino porque, como te digo, esta cumbre siempre se ha visto como la reunión auspiciada por los Estados Unidos a través de la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo y las otras organizaciones que la montan. Pero para mí esa es la gran pregunta. ¿Y si no va Donald Trump? Entonces yo sí creo que debería de ir. Bueno, yo creo que debería de ir Daniel en todo caso, ¿verdad? Porque si él maneja en Lima el discurso que él manejó hace una semana cuando celebramos el magnicidio de Sandino, él no tendría ningún problema en esa cumbre. Pero no, yo creo que no debería ir. No debería ir porque el riesgo es demasiado y los beneficios son pocos. No es lo mismo. Él está claro de que, y los mensajes que él ha mandado, creo que son 2 positivos en los últimos momentos y 1 negativo. El positivo es lo que hizo la OEA, la abstención y el vocabulario que él ha usado últimamente, refiriéndose hacia los Estados Unidos o en la situación general. No ha insultado. Eso ha sido positivo. Lo negativo fue la payasada que hicieron con Roberto Rivas,
Para mí eso fue más bien un mensaje negativo. Si él va a la Cumbre de las Américas, una Cumbre de las Américas que es totalmente hostil hacia Venezuela y hacia el ALBA. Entonces no es lo mismo llegar a una cumbre donde van a haber discursos fuertes contra Maduro, fuertes contra Venezuela, donde quedarte callado le va a costar el doble. Y si se queda callado, queda como baboso, ¿verdad?, ante sus amigos, ante sus aliados. Queda como una persona que no fue leal con sus amigos. Si va y empieza a defender a Venezuela, entonces le hace daño a Nicaragua. Entonces, siga así va. ¿Qué es lo que puede obtener a favor de Nicaragua? Muy poco. Entonces creo que en la balanza sale mejor no ir. El riesgo es menor, ¿verdad? Y ir significa mucho riesgo, caer en la tentación, ¿verdad?, de que se le toque el amor propio, se le toque sus enchiches, como digo yo, ¿verdad?, y la suelta, y si la suelta, y si la pasea. Te voy a decir una cosa, Daniel Ortega, él no se enchicha. Él es un político frío, calculador, para que sepa. Él no es una persona que se enchicha, por lo menos no el Daniel Ortega. Él es una persona que medita cuidadosamente cada paso que va a tomar y que tiene una visión no de mediano plazo, de largo plazo, en cuanto a temas políticos concierne. Pero ha cometido errores, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo es vocabulario contra los Estados Unidos? ¿Cuándo es que él tiene su racha peor? ¿Cuándo es que él muestra señales de estar embriagado por el poder? En el año 2016, más o menos durante la mitad de los años 2016, ¿verdad? Cuando él empieza a cometer errores como expulsar de Nicaragua a personas norteamericanas que venían por razones inocentes y con pasaportes oficiales, y rechaza toda... Quiero cambio. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. La velocidad y la furia necesita ser vivida en alta definición. Movistar TV HD te invita a unirte al fenómeno mundial de Rápidos y Furiosos 8 con HBO. Activa Movistar TV, el mejor servicio de televisión digital HD, con increíble contenido y cobertura en toda Nicaragua. Adquirilo desde $16.99 al mes y también disfrutar las mejores películas de HBO Max por solo $7.99 al mes. Movistar, elegí todo. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. En Provisa,
su seguridad asegurada. El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II anuncia las matrículas para el bachillerato técnico con carreras integradas en computación, habilidades textiles, carpintería, repostería y contabilidad comercial, educación católica en valores, matrículas abiertas, cupos limitados, becas parciales. La educación técnica genera ingresos a corto plazo. Hospital Elín Fonseca, 200 varas al sur. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso a la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. ¿Cuánto tiempo nos falta? Nos quedan 10 minutos. Ok. Entonces, muy rápidamente, para cerrar este tema de la cumbre de Lima, yo creo que la decisión de que si asiste o no Daniel, en gran medida va a ser una decisión concertada con Caracas, La Habana y La Paz. Es decir, van a tomar ellos una decisión colectiva para ver ellos qué es lo que más le conviene a lo que queda del ALBA y del sueño bolivariano, ¿verdad? Ahora, yo creo que en esta cuestión Daniel va a buscar cómo quedar bien con ambos lados. Porque te voy a decir algo, después de ese voto de abstención en la OEA, en Washington, yo me puse a ver TV Sur, a ver cómo iban a jugar eso. Y lo jugaron de una manera positiva para la relación Nicaragua-Venezuela-Maduro, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que dijeron categóricamente, y yo la escuché y después lo vi en comunicados del gobierno venezolano, que ellos incluían a Nicaragua como uno de los países que acuerpó a Nicolás Maduro en la OEA, por la declaración de que era ilegal la votación, que era una violación del derecho humano, derecho internacional, y de que era un ilegítima. Además, aunque no lo pensaran así, no lo van a decir tampoco, porque significaría una derrota más, que no lo van a hacer. Pero lo que te quiero decir es que jugó Daniel hábilmente esa carta, porque los Estados Unidos, estoy seguro, tienen que verlo como algo positivo. Dice un televidente que fueron 29 países los que firmaron en una reunión de cancilleres instando al gobierno de Maduro suspenda las elecciones de abril. Y después está el Grupo de Lima, que fueron 14 países que se pronunció a favor de la posición del presidente de Perú para no permitir, para declarar no a Maduro que no llegara. Bueno, mira, yo las cifras que manejo son las siguientes. En la votación en la OEA, 18 países votaron a favor de que se postergasen las elecciones en Venezuela. 7 se abstuvieron. 7, Nicaragua más 7 se abstuvieron. Y creo que eran 5 el número de países, incluyendo Venezuela, que votaron en contra de la resolución. Esos son los números que van a quedar inscritos en los récords, pues, de esta votación de la OEA. ¿Usted cree que va a ir el presidente Ortega? Yo creo que va a hacer lo que él logra consensuar con los otros miembros del grupo del ALBA, o lo que queda de él, porque yo estoy seguro que Ecuador va a ir. Ya Ecuador está... Sí, pero Ecuador no lo consideramos grupo del ALBA porque... Bueno, pero el Ecuador está pinchando fue un su país propio que juego. se abstuvo, al igual que Nicaragua, ¿verdad? Sí, pero, al igual que El Salvador, ¿verdad? Pero al igual que la República Dominicana. Pero ahí está afuera. Inclusive ahí hay una guerra interna entre él y el presidente actual de Ecuador y Corea, sí, que eso pique y se extiende. Así es. Pero yo creo que Daniel va a tomar esta decisión de una manera primero la está pensando mucho y la va a hablar mucho con los otros miembros. La gran pregunta para mí es que si va a llegar o no Raúl Castro, con un presidente norteamericano que lo que está haciendo ahora es revertir toda la apertura que quiso impulsar Obama. Antes de los últimos minutos, que es un tema que se nos quedó desde la vez pasada, que es la relación del sector privado-gobierno. Su análisis. Mira, visto desde la perspectiva de Washington, donde estuve, pues,
Hace un año, año y medio, cuando yo iba a Washington y hablábamos de la situación de Nicaragua, invariablemente una cosa que se veía como muy positiva, era la seguridad que había en Nicaragua y el desempeño bueno en la economía. Y en el contexto de ese desempeño sólido de la economía nicaragüense, se decía que la cooperación, la relación privilegiada que tenía el sector privado con el gobierno era una de las cosas, era uno de los pilares, digamos, de ese buen desempeño económico. Era bien visto, en otras palabras. Estoy hablando de hace un año, año y medio. Era la época de Obama todavía, ¿verdad? Ahora que estuve en Washington en esta última ocasión, algunas personas seguían viéndolo así, pero habían cada vez más voces que estaban criticando al acercamiento, sobre todo del COSEP, al gobierno. Y veían al COSEP como convirtiéndose en una suerte de colaborador más allá de lo económico con el gobierno de Daniel Ortega. Algunos decían que eran tontos útiles, otros que eran colaboradores abiertos, ¿verdad? Mi percepción personal de la realidad objetiva nuestra en Nicaragua es la siguiente. Primero, nuestro sector privado, principalmente el COSEP, ¿verdad?, hasta la fecha, porque ese es el gremio más importante en el país, ha tenido una enorme y positiva incidencia a través de su diálogo con el gobierno en el quehacer económico y social de Nicaragua. Eso empezó cuando yo era el presidente de la Comisión Económica, Jaime, y cuando los sandinistas, los miembros sandinistas de esa comisión y en general en la Asamblea rechazaban cualquier contacto con el sector privado. Primer punto. Pero al mismo tiempo que percibo yo que ese diálogo sobre temas económicos es muy positivo para Nicaragua, también considero que el COSEP, contrario a lo que se piensa aquí en Nicaragua, tiene cero incidencia en temas políticos en su diálogo con Daniel. Yo, sin haber asistido jamás a esas reuniones, creo que Daniel le dijo a Chano Aguirre: Chano, aquí vamos a hablar de temas económicos, pero en temas que son relacionados a la pulpería política, vos no te metés y no pretendás meterte, porque ese es monopolio de nosotros. Entonces, ¿aquí dónde viene los sectores que cuestionan? No sé si vos estás de acuerdo o no. Los sectores que cuestionan, ¿quién sale? Pongamos de esta manera: el país no estaría tan tranquilo como está si no es por el apoyo del sector privado. Entonces, el apoyo del sector privado es valiosísimo para es el motor de la economía de Nicaragua. Para Daniel Ortega y para el país. Sí. Entonces, no es cuestión de que, como el presidente Ortega no me dijo que no hable de esto, no voy a hablar de eso. Yo creo que ahí es donde se subestima el sector privado. Y es donde algunos sectores dicen que el sector privado podría hacer más. Porque como presidente Ortega sigue el apoyo del sector privado, estaría listo y servido en este país. Yo lo veo. Entonces estoy claro que el sector privado no va a jugar el rol de los partidos políticos, pero sí podría golpear más la mesa y sí podría incidir más en temas políticos, yo creo. Bueno, esa cuestión de apreciaciones, ¿verdad? La mía es la siguiente. ¿Quién es el que más pierde si el sector privado, por ejemplo, hace un intento más allá del que ha hecho? Porque no olvidemos que el sector privado en cada uno de los procesos electorales, más antes que ahora, pero aún ahora, está subiendo, alzando la bandera de la cedulación, del conteo de los votos. El sector privado, al margen de su preocupación fundamental, que es proteger al sector privado, proteger a la economía, al manejo macro y micro de la economía, el sector privado tiene que ser muy prudente, porque yo estoy convencidísimo que Daniel Ortega le ha dicho: muchachos, yo le doy su espacio a ustedes, ambos ganamos, pero no se meten en el negocio de gobernar y de la gobernabilidad a fondo, porque ¿sabes quién va a perder? Creo yo, esta es mi especulación,
ustedes pierden. Porque este diato, sí, todos perdemos, pero lo que más... Incluyendo él. Pero acordate vos que la capacidad de resistencia de él, sobre todo con los fondos, la fortuna que él tiene, es mucho mayor que la capacidad. Ahora que ya no tiene la plata de Chávez, ni de Maduro, antes podía darse el lujo de tal vez hablar de esa manera, pero ahora que no tiene la plata de Chávez, ni la plata de Maduro, ni la plata de Venezuela, y las cosas son diferentes, ya la regla ya no es lo mismo. Entonces, yo no estoy diciendo que el sector privado, pero ya cuando hay decisiones políticas, o los errores políticos, o los abusos políticos del presidente Ortega van a tener incidencia en la parte económica, el sector privado tiene todo el derecho de golpearle la mesa al presidente Ortega, y no se está metiendo en tome político. Sí. Bueno, yo creo que vos viste hace poco unas declaraciones de tu invitada de hace unos 3 o 4 semanas, la nueva presidenta de la AmCham, que se reúne con Daniel, ¿verdad? Se toma una foto, ella sonriente con Daniel, pero a menos de una semana dice que lo más importante es mantener esa relación crucial con los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, buscando cómo balancear la foto contra el objetivo que tiene el AmCham, que es conservar y mejorar en lo posible la relación con los Estados Unidos. Pero lo que yo creo, y donde nosotros discrepamos tal vez, es en que el sector privado, si trata de intervenir más en los temas políticos de lo que lo ha estado haciendo, empieza a quedar excluido. Bueno, tal vez. Ahora, eso no quiere decir que yo no estoy a favor de que ellos tengan sus campañas. No, pues si eso lo van a seguir haciendo. Y tienen que hacerlo. Y que deben también de estar continuamente diciéndole a Daniel, te estás equivocando, ojo con esto. Pero no van a tener, hasta la fecha, mi impresión personal es que no tienen beligerancia en temas políticos. Hemos llegado al final del programa, le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa. De mañana estaremos platicando con el director de FUNIDE, Juan Sebastián Chamorro. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo